Estoy leyendo, después de haberlo seguido tanto tiempo a través de distintos textos, la traducción de la melancolía, la poética del tango argentino como forma lírica de la modernidad. Un libro de Ángel Fareta, poeta, escritor, y un crítico de cine, bueno, de los más importantes del mundo. Ángel Fareta, bienvenido a La Señal. Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer escucharte. Admirador y estudioso de Lepera, ¿no? Sí, bueno, en la traducción de la melancolía, la parte, digamos, pues como habrás leído, tiene varias partes, varias secciones. En realidad, este libro es una poética en general. También un libro sobre la Argentina, sobre la inmigración italiana y sobre la poética del tango, que como la primera voz afirmativa de la inmigración italiana. O sea, es abandonar el cocoliche, cuando no se habla, no se es, para afirmarse en esa identidad. No por nada el tango, empezando por Lepera, que era de padres calabreses, es una afirmación. Si leemos simplemente el espinel de los compositores, sobre todo de los letristas y músicos del tango, son todos de origen italiano. En ese caso también es por eso Lepera. Creo que con los 7, 8 obras maestras que escribe, pocos más. Hola. Hola. Se va cortando la comunicación, 19:10. Y quería preguntar a Ángel, no sé si me estás escuchando, ¿por qué situás, dónde está el planteo, cuál es el eje, acerca de el cine y el tango como dos elementos trascendentes del siglo XX? ¿Por qué razón el cine y el tango los considera Ángel Fareta centrales para entender la creatividad y también contenidos realmente apreciables del siglo XX? Porque Ángel Fareta, por supuesto, hace una descripción histórica previa, ¿no?, con un rastro lejano, pero me quería situar para después ir hacia ese entendimiento, cuáles son los elementos que vale realzar de este origen del cine y del origen del tango, porque esos dos elementos son señalados por vos, Ángel, como realmente esenciales, como para tomar bien en cuenta del siglo XX. Hola. Sí. No sé si me escuchás. Sí, como a ver, en mi teoría, en nuestra teoría, hay como 4... ¿Hola? Sí, te escucho. Hay cuatro elementos fundamentales de la modernidad del siglo XX como formas de expresión, que son el tango argentino, el concepto de cine, sobre todo el cine clásico de Hollywood, la literatura fantástica y lo que se llama thriller en general, sea el policial o el género del terror o el género fantástico. ¿Sí? Una de ellas es el tango, una de ellas es el tango argentino, la lírica del tango argentino, que es una autoafirmación, que es la primera voz firme, luego del balbuceo. Tenemos el cocoliche, que es el balbuceo del inmigrante o del hijo del inmigrante italiano, hasta que aparece con el genio de Lepera la autoafirmación de la primera generación de argentinos de origen italiano. Esta autoafirmación también, o sea, en el caso de Lepera, recordemos que a su vez Lepera, estos 7, 8 obras maestras, Volver, Cuesta Abajo, Soledad, Volvió una noche, Lepera las compone junto con Gardel en pocos meses, en los últimos meses de vida, porque son todos tangos, son todas letras para acompañar momentos de los 4 films que Gardel realiza en Estados Unidos, en Nueva York, para la Paramount, entre el 34 y básicamente a mediados del año 34, comienzo del 35. O sea que son films, son tangos
que tienen, primero, que tienen que tener una justificación dramática para diferentes cosas, Gardel volviendo a Buenos Aires, qué sé yo, Gardel esperando a alguien, a una amada de noche, Soledad, etcétera, etcétera. Pero precisamente esto hace que en estos tangos, en esta lírica, se afirme por primera vez una voz, ¿no? Una voz que, por otro lado, Lepera tiene varias tareas por delante. Por un lado, tiene que sacarse de encima toda la quincalla del último modernismo, o sea, las cosas de Rubén Darío, de ciertas cosas de Lugones. Y por otro lado, tiene que hacer una tercera posición, una posición intermedia entre el modernismo, ya vuelto un tanto amanerado, de ciertas cosas de Lugones y de Darío, y de la gauchesca, porque la gauchesca termina, no sé si empieza, pero termina con el Martín Fierro. Entonces, uno de los ejes de nuestra teoría en la traducción de la melancolía es que el genio de Lepera, obviamente acompañado por el genio de Gardel, ¿no? Porque también tenemos otra cosa. Pocas veces, creo que única en la historia de la lírica cantable, así como llamamos a la poética para canciones, es la única vez en el cual el poeta escribe para el músico y para el intérprete en paralelo, sentados ahí. Jamás Cole Porter escribió para Sinatra, sentado directamente ahí mientras Sinatra hace la música. Así que también el caso de Lepera y Gardel es un caso excepcional. Ahora bien, Lepera tiene un problema por delante que resuelve genialmente. ¿Cómo poner, cómo inventar, cómo crear una voz poética, un grano poético, ¿no? En todo sentido, de expresión, de métrica, de lenguaje, de metáfora, etcétera, etcétera, situándose, como decimos, en una posición intermedia, en una tercera posición entre la gauchesca, que ya para el año 30 se había vuelto folclore, ya prácticamente era algo casi turístico, y la poesía, digamos, modernista, de Darío y sobre todo de Leopoldo Lugones, o de cierto Leopoldo Lugones. Y esa es la tarea que crea Lepera y que abre, digamos, la puerta funda para la mejor lírica del tango en adelante, ¿no? O sea, básicamente la lírica leperiana es aquella que consideramos, creo que intentamos probar ahí, es la que crea abre la puerta para continuar lo que podríamos llamar la tradición leperiana, sobre todo con José María Contursi y con Homero Expósito. Vos enfatizás que prácticamente carece de sentido una reivindicación de esta gestación, de esta creación, desde lo que podríamos llamar un populismo o un folclorismo, ¿no? Que de algún modo empobrece la lectura de determinadas obras que tienen una dimensión superior. Por supuesto, porque es fundamental. Acá hay una cosa que entender. Que para oponerse a una visión liberal del mundo, no hay que oponerse solamente en sentido económico, que por supuesto lo es, porque a todos nos afecta primero el bolsillo. Bien. Pero el liberalismo tiene toda una concepción filosófica, teológica o teológica al revés, y sobre todo con respecto a la cultura. No hay que pisar el palito de llamar a formas culturales no liberales y directamente antiliberales, populares y folclóricas. El folclore, hasta la palabra, es un invento inglés creado en 1846. ¿Para qué? Para rebajar, volver infantil, primitivo, balbuceante a todas las culturas de los países coloniales, arcaicos y todo eso. O sea, es un término para suponer que, por ejemplo, los países ocupados por Inglaterra, sobre todo India, que tiene una civilización más antigua que la mediterránea, que todas esas manifestaciones son atrasadas, infantiles, ingenuas y populares, ¿no? Y a eso se lo llama folclore. Así que seguir utilizando para esta cultura digamos tradicional que se opone a la forma o la mentalidad liberal de ver el mundo, seguir utilizando pensando que eso es popular o folclórico es francamente, ¿cómo podríamos decir? Invitar al enemigo a que duerma en nuestra cama.
Aquellos que han seguido la obra de Ángel Fareta y han recorrido a sala llena, por ejemplo, además de sus trabajos específicamente, hay algunas conferencias que recomiendo en YouTube sobre el tema cine, habrán observado un contraste donde vos objetás las críticas fáciles sobre Hollywood y haces una reivindicación de Griffith y del sentido original en el cual el cine clásico de Hollywood planteó estas discusiones, ¿no? Pero por supuesto, seguir pensando que me refiero básicamente al Hollywood clásico, el seguir pensando que el Hollywood clásico representaba el American Way of Life es una de las idioteces y las sandeces más grandes que se han escrito o que se han pensado. El Hollywood clásico, el de los grandes estudios, es una alianza entre judíos y católicos para oponerse de forma no solo cultural, sino política y económica al mundo WAS, esto es anglosajón y protestante. Esto es obvio de toda obviedad. Lo que pasa que mucha gente quiere opinar, decir, o pensar sobre Hollywood y solamente ha visto Cantando bajo la lluvia y 2 películas de Lassie. Hollywood, el sistema clásico de Hollywood, es un sistema vastísimo, hay autores importantísimos, hay que seguir obras y obras que están formadas, por ejemplo la de Hitchcock por 40 películas, así que esto es otro error fundamental. Hollywood es lo teorizado por Gramsci, la toma del poder cultural. Si alguien hizo una toma del poder cultural es Hollywood. Hollywood creó una cuña diferencial de una alianza entre judíos y católicos con respecto al mundo anglosajón y protestante y liberal. Hay que ver los films y analizarlos. El cine, el concepto de cine. Una de las cosas que señalas es la trascendencia de la obra de Minelli y también tenés un desarrollo muy fuerte, muy sólido sobre El Padrino, ¿no? Son algunas de las obras que vale la pena zambullirse. Pero, por supuesto, la obra de Alfred Hitchcock, la obra de Howard Hawks, la obra de Minelli, hay cientos, miles de obras maestras, y que han quedado intactas, porque también el cine ha logrado eso, el concepto de cine. El concepto de cine ha logrado no caer en los museos y estar a la disposición, hasta del bolsillo, hasta del celular de cada uno de nosotros. Esto no estaba pensado o imaginado de antemano, lo ponemos entre paréntesis. Pero quisiera, si me permitís, por respecto al concepto de cine, si es posible, si hay tiempo, si te parece bien, señalar... De paso le recomendamos a la gente, hay 2 libros muy importantes, entre otros, Espíritu de Simetría y el concepto de cine, que vale la pena abordar, ¿no? Sí, y también recientemente, ya que es más asequible, está más todavía en circulación, hay más ejemplares, el que he dedicado a Hitchcock, que se llama Hitchcock en obra, también publicado por A Sala Llena. Ahora, si me permitís, quiero dar 3 elementos que desde Griffith, desde la invención del cine, y que el Hollywood clásico mantuvo, para ver cómo es esto de que Hollywood y su visión del mundo tiene una postura básicamente antiliberal. Cuando digo antiliberal, estoy expresándome el liberalismo, sobre todo en su sentido filosófico, ¿no? Su visión del mundo y sobre todo su visión teológica al revés, sin trascendencia, ¿no? Material y todo eso. Cuando digo que no soy liberal, soy antiliberal, no quiere decir que estoy en contra de la propiedad privada, por ejemplo, o de la circulación de capital. No. Quiero decir que esto no tiene que ser el único fin de la vida, lo único que nos tenemos que ocupar, ¿no? Sino que hay otros elementos, y los elementos del trabajo, los elementos del capital, los elementos de la relación entre capital y trabajo, tiene que estar, no sé si subsumida, pero tiene que estar en consonancia con una visión del mundo que no puede ser una visión meramente inmanente, material, asimbólica y sobre todo atrágica. Y esto es precisamente lo que el cine desde Griffith crea, estos 3 puntos. Estos 3 puntos son filosóficamente, ideológicamente, si querés, o queremos, ¿no? Una postura filosófica, también política, desde luego antiliberal. Primero,
El concepto de cine recrea la figura del héroe, el héroe o la heroína, ¿no? Hasta ver las películas de James Cameron para ver qué son las heroínas. ¿Por qué? El héroe es la figura antiliberal por excelencia. ¿Qué es un héroe o una heroína? Alguien que se sacrifica por los demás, que arriesga el pellejo sin cobrar un peso, sin ganar nada. Esto es, a los ojos de la mentalidad materialista liberal, el héroe es un pelotudo. Claro. Bien. Claro. Segundo, reintroduce el concepto trágico en el arte. ¿Qué es el concepto trágico? Para resumirlo. El concepto trágico es que hay límites a las acciones humanas. Límites a las acciones humanas. Estas pueden ser, o sea, si alguien es creyente, Dios, lo religioso, y incluso si es agnóstico, lo que se llama suspender el juicio. Así que introduce el elemento trágico. Introduce el elemento trágico. Recordemos que si la vida se introduce el concepto trágico, esto es que las acciones del hombre en la historia tienen límites, esto pone ya una valla polémica con respecto al consumo por el consumo y a la avidez de novedades. Y tercero, que esto es muy importante para cierto público, gente que nos escucha, sobre todo en estos días, en estos años. Desde Griffith, el concepto de cine y el Hollywood clásico introduce a la mujer y a lo femenino como sujeto participante y concreto de la historia. Esto es muy, muy, muy importante. O sea, la mujer no es solamente esposa, madre y todo eso, que también lo es, sino que también es un sujeto histórico, consciente de su trabajo, de su papel en la historia. Si vemos estos tres puntos que ya están en el cine de Griffith, estos tres puntos ya ideológicamente, no, filosóficamente, ¿no? Se oponen a la visión del mundo liberal. No sé si querés preguntar algo más sobre esto, yo he hablado demasiado. Está muy claro. En los últimos años han surgido a nivel difusión muchas posiciones que desde un ultraindividualismo ligado con el deseo individual, deseo personal, anulan concepciones religiosas, concepciones políticas, concepciones culturales inclusive, y señalan que todo depende de la voluntad individual de la persona que las porta. Da la sensación que ese sería una especie de ultraliberalismo, ¿no? Difundido comunicacionalmente y difundido culturalmente. Así es, seguramente es así. Hay otro capitalismo. ¿Puedo dar dos ejemplos que conozco bien? Sí, adelante. Te queremos escuchar. Bueno, dos de las familias más ricas de Italia, los Ferrero y los Olivetti seguramente más conocidos. Los Ferrero, bueno, son los que crearon la Nutella y los bombones y todo eso. Llegó a ser el hombre más rico de Italia. En sus respectivas fábricas, Olivetti y Ferrero jamás tuvieron una huelga. ¿Por qué? Porque ambos manifestaban en su trabajo las reglas de la Iglesia. O sea que creaban manejaban la teoría o la posición social de la Iglesia. Jamás tuvieron una huelga. ¿Por qué? Porque precisamente daban a sus obreros, a sus operarios, condiciones de trabajo totalmente diferentes. Por ejemplo, los obreros de Ferrero tienen para pasar las vacaciones y pensiones en los lugares más bellos de los Alpes italianos. Ahora bien, puede haber otro capitalismo, pero puede ser que esté subsumido en otra cosa trascendente. Si la vida solamente es una lucha por la supervivencia en el sentido darwinista, obviamente uno de los más importantes ideólogos del liberalismo, entonces desde luego, si es eso solo, nos vamos a seguir sacando los ojos. Si la administración del dinero, de la empresa, de la producción, etcétera, etcétera, de todo tipo de producción, está no subsumido, sino en correspondencia con una visión del mundo no crudamente material, crudamente cientificista, desde luego
puede ser otra cosa. Y estos dos ejemplos que estoy tirando de Italia son todo el mundo conocido, lo pueden chequear. Y además han sido dos industrias, o dos industriales, o dos familias industriales que, digamos, mal no les ha ido. El tema es que tampoco le fue mal a los obreros. Claro. Ahora, una de las sorpresas que se lleva el lector es cuando observa el rastreo de el origen de estas culturales que vos venís analizando previamente, y te remitís a la Edad Media, donde hay muchas lecturas, ¿no? Hablas de una diáspora y de un desarrollo cultural por fuera de los elementos conocidos a nivel material, y de algo que va quedando en los pueblos, que va quedando como elemento creativo, cultural. ¿Cómo es tu visión? Porque es muy polémica la idea de una vindicación de una zona, del otoño de la Edad Media, que en cierto modo opera como Big Bang del presente. Sí, mira, Gabriel, primero hay que ser polémico, si no, ¿para qué se va a escribir ideas? Todo concepto, se sepa o no, necesariamente es polémico. Así que eso ya de por sí tiene que serlo. No puede haber ningún pensamiento que no sea polémico, porque necesariamente polemiza contra otro, lo sepa o no. A eso nosotros lo llamamos la cultura en diáspora, la cultura tradicional en diáspora desde el otoño de la Edad Media. ¿Qué es esto del otoño de la Edad Media? Básicamente hacia el 400, para dar un ejemplo, cuando termina o finaliza, ¿no es? Sobre todo el mundo, ¿cómo vamos a decir? El mundo de las catedrales, los oficios tradicionales. ¿Pero por qué pasa esto? ¿No? Pasa porque dentro de la tradición, digamos, los sostenedores de la tradición, cuando ven aparecer en ese momento una suerte de materialización del mundo, lo que se llama la aparición de la burguesía, por cierto, digo, porque a lo mejor los lectores pueden leer otra cosa, recomiendo un ensayo de Leopoldo Marechal, ya que yo no nací de un repollo, desde luego, mis ideas no nacieron de un repollo. Si quieren ver, digamos, un antecedente de esto, un compañero de ruta, si puede estar en la misma ruta que Marechal, un ensayo de Leopoldo Marechal, que está en su libro Cuaderno de Navegación, que se llama Autopsia de Creso. Va a afirmar más o menos, y seguramente con mejor prosa, lo que yo estoy diciendo. Cuando aparece eso, cuando la cultura tradicional, la cultura de artes y oficios, empieza a ser rodeada por la aparición de una mentalidad burguesa material, cierta cultura, esto es la tradición, empieza a entrar en diáspora. ¿Qué quiere decir entrar en diáspora? Quiere decir que para conservar determinados datos tradicionales, artes, oficios, juegos, comidas, rituales, tiene que entrar en diáspora. Esto es volver al camino, de alguna manera, y crear determinadas maneras, formas de representación mímicas, lúdicas, pictóricas, teatrales, para mantener esos símbolos, ya que precisamente toda cultura tradicional está basada en dos cosas: en el rito y en el símbolo. Entonces es todo un recorrido que sería larguísimo, que está en mis libros, y que sostenemos que uno de estos elementos, o de los tantos, son los que se llama, ahí está de nuevo, mal llamados géneros populares. Esto es básicamente lo que se llama thriller, fantástico, melodrama, cine, tango argentino y demás. Ahí, en todos esos elementos, todos estos elementos que estoy mencionando son la meta, el punto de llegada, si queremos, la tierra prometida de 500 o 600 años de diáspora de la cultura tradicional. Por eso es tan importante ver y entender el cine clásico de Hollywood, como el tango argentino, porque ahí es el punto de llegada. Obviamente, claro, también es importante conocer, o intentar conocer, y eso intentamos hacer, los puntos, digamos, las postas anteriores, no barroco, todo ese tipo de cosas. En ese punto el periodista me gana en la pregunta, y te tengo que preguntar, Ángel Fareta, ¿y el cine hoy, cuál es tu mirada de la producción cinematográfica presente, tomando en cuenta como uno de los ejes los Estados Unidos, pero no solo eso?
Claro, bueno, no, a ver, que sentar. El cine ha llegado a su fin. ¿Qué quiere decir esto? No. Quiere llegado a su fin porque llegó a la meta, llegó a su finalidad. Logró ya todo lo que se había propuesto. Autoconciencia. ¿Qué? Autoconciencia. Claro, ya ganó. Todo lo que se propuso, que creo haber algunos elementos, eso, haber establecido, intentado establecerlo, del héroe, lo trágico, todo eso, ya ganó. Sí. Ya ganó. El tema es ese es el problema. No quiere decir, y tengo alumnos, exalumnos que hacen cine, y muy buen cine, y dirigen cine, y son guionistas, y todo. No digo que no filmen más. Digo que lo que el cine llegó a donde el punto de entendimiento tenía que llegar, ya llegó. Con lo que llamamos la autoconciencia. ¿No? Básicamente como el Padrino, como la saga del Padrino, como El Exorcista, como Titanic. A partir de eso ya es la autoconciencia, que quiere decir, ya reflexiona sobre lo anterior. Entonces es importante, quiere decir que el concepto de cine se ganó por goleada, ganó la Copa del Mundo, la Champions League, ganó por goleada. Esto no implica que no hay que seguir filmando, si se quiere, o escribiendo, todo eso. Quiere decir que lo que el cine se propuso entender, ya logró entenderlo. Entonces, que toda persona, según lo que yo creo a partir de esta teoría, si ha entendido el punto de llegada de autoconciencia y de condensación del cine, del concepto de cine, puede filmar, zapatear, escribir poemas, dedicarse al teatro de títeres, a todo, pero entendiendo que ya llegó a eso. Yo me permito en este punto, si me permitís, sobre todo vos, sí, parafrasear algo de Marx de las tesis de Feuerbach. En las tesis de Feuerbach, Marx dice: hasta este momento los filósofos han pensado el mundo, han interpretado el mundo. Punto. Nosotros ahora debemos cambiarlo. Esto sería cambiando lo que haya que cambiarlo del cine. Todas las artes anteriores trabajaron, fueron pensando todo eso, hasta el concepto de cine, que es definitivo en cuanto al pensar y poetizar. Nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pensar a partir del cine, pero no pensar a partir del cine en cuanto a argumentos y todo, sino el conocimiento que nos ha dado el cine. ¿Está? El conocimiento en todo sentido, filosófico y todo. Pero por supuesto se puede seguir filmando, encantado, desde luego que sí. Para ir más pregunta en sentido periodístico, claro, lo que quedan ahora son directores sueltos o films sueltos, algo interesantes, pero repito, lo que buscó conseguir el cine como meta ya lo consiguió. Así que espero que no sea brutal esto que digo. Así que a nosotros no nos tiene que preocupar si hay muchas buenas películas. El asunto es que consiguió lo que buscaba desde Griffith, poner esa cuña, esa tercera posición, sobre todo dentro del mundo norteamericano, que es, precisamente el lugar donde donde el liberalismo llegó hasta sus últimas consecuencias. El que sigue pensando, el que sigue supuestamente teniendo una posición política aquí y ahora, o en o en Timbuktu, una posición antiliberal, y toma el Hollywood clásico como enemigo y sostenedor del American Way of Life, prácticamente, y no creo exagerar, está viendo el mundo al revés. Ángel Fareta, la verdad, un verdadero placer. Tenés un montón de saludos aquí, un montón de gente que está escuchando con muchísima atención, Y algunas puteadas también, me imagino. Te agradezco de corazón esta charla, la vamos a redifundir porque aquí nos están pidiendo ya la grabación, se la vamos a hacer llegar a los amigos,
la vamos a seguir difundiendo, y en alguna otra ocasión nos gustaría poder contar con vos para poder seguir charlando de estos y otros temas. Pero encantado, Gabriel, me he sentido muy cómodo. Te agradezco antes que nada tu gentileza para conmigo, y bueno, esperemos vernos en algún otro momento. ¿Cómo no? Y recomendamos a la gente zambullirse en los textos de Ángel Fareta. Un abrazo grande. Bueno, otro para vos, gracias, Buenas noches. Buenas noches.